gestión del cambio en el contexto empresarial, podemos también empezar a hablar de la administración del tiempo. La administración del tiempo, digamos que el concepto se ha ido modificando a lo largo de los años. Puede ser un tema generacional. Hablamos de, por ejemplo, generaciones como los baby boomers, donde la cultura nos decía que en la empresa las personas que duraban más tiempo dentro de la organización, es decir, personas que quizás llegaban 7 de la mañana, que se iban alrededor de las 10 de la noche, hablábamos de que eran personas muy productivas, eran personas que realmente estaban comprometidas con la empresa y se les consideraba miembros importantes dentro de la organización. Hoy en día, con el paso de los tiempos, nos hemos dado cuenta que no es así. Hablamos de que el tema de la gestión del cambio ya tiene que ver más con una administración del tiempo, donde hacemos cierta cantidad de tiempo más productivo, es decir, que realizamos una mayor cantidad de actividades en una menor cantidad de tiempo. Entonces, partimos de que hoy en día, por ejemplo, las empresas que logran que sus empleados tengan una mejor gestión del tiempo son empresas que son más atractivas para las nuevas generaciones, para las nuevas personas que están buscando trabajo. En este proceso van a respetar mi calidad de vida porque existe algo fuera de, logrando yo hacer mis actividades dentro de mi jornada laboral. Entonces, cuando hablamos de administración del tiempo, creo que también debemos de empezar con el tema de la psicología. Dentro de la psicología, tenemos que empezar a hablar de qué tanta valía sientes por ti mismo y qué tanto te gusta hacer lo que haces para vivir. ¿Por qué tiene que ver la valía o la autoestima que yo tengo con el tema de administración del tiempo? Porque si yo realmente tengo una suficiente valía de mí, es más fácil que yo reconozca aquellas habilidades con las que cuento para poder hacer uso de ellas, poder potenciarlas y poder sacar más adelante mi trabajo con mejores herramientas. Ahora bien, qué tanto me gusta hacer lo que yo hago para vivir, tiene que ver también con el placer que me puede ocasionar las actividades que realizo en el día a día. Si el trabajo que realizo realmente no tiene un interés en mí, me molesta, me genera incomodidad, es muy sencillo y es muy fácil que yo no le dé esta atención, que yo realmente no aplique las técnicas, aun cuando yo sepa que tengo las habilidades para llevarlas a cabo, porque las actividades no me son atractivas, porque lo hago por cumplir. Cuando realmente tengo amor por lo que me gusta, y si no es amor, al menos un gusto, es más sencilla que yo potencie mis habilidades y en un dado momento pueda adquirir nuevas herramientas para poder hacer más efectivo esta administración del tiempo. Entonces, empezamos con temas desde la ley del control. ¿Qué es la ley del control? El yo saber que lo que sucede en su mayoría durante el día está dentro de mi control. Son decisiones que yo puedo controlar y son decisiones que yo puedo tomar. Cuando yo realmente no tengo esta parte del control, siento que soy sujeta a los hechos que van surgiendo, ¿no? Una persona, un colaborador, una situación, otra empresa, un cliente, y esto puede ocasionar que yo no sienta realmente el control de mi tiempo, porque estoy sujeta a lo que suceda en el externo, sin considerar las decisiones que yo en un dado momento puedo llegar a tomar. De igual manera, la parte de los pensamientos y sentimientos, ¿no? ¿Qué creencias tengo sobre mí mismo? Parto al punto anterior, donde decíamos cuál es la valía que tenía hacia mí. Es decir, mi creencia tiene que ver con mi valía. Realmente yo creo que tengo estas habilidades. Realmente, a pesar de que el mundo me las diga, yo me las creo. Si yo me lo creo, va a ser más sencillo que las pueda utilizar porque soy consciente de que cuento con ellas. Cuando realmente no creo que las tenga, pues aun cuando la gente me diga, las tienes, yo no las voy a utilizar para buscar administrar el tiempo porque yo no creo que realmente tenga estas habilidades, ¿sí? Nos hablan de utilizar las 4 Ds. ¿Cuáles son las 4 Ds? Primera, deseo. Que yo realmente tenga el deseo de controlar esta parte del tiempo que está dentro de mí, estas actividades que dependen totalmente de las acciones que yo decida. Decisión, es decir, que tenga realmente la firme convicción de que voy a utilizar las herramientas de gestión del tiempo para poder ser más eficiente en mi trabajo. Determinación. Obviamente, cuando empezamos con nuevas herramientas, vienen los viejos hábitos y vienen situaciones externas
que pueden llevarme a perder el rumbo, a ya no seguir con estos pasos, ¿no? Con estas herramientas. Entonces el tema de la determinación tiene que ver con el, a pesar de estos factores, a pesar de estos viejos hábitos, yo realmente me mantenga firme en el tengo que seguir con la herramienta para que realmente se convierta en un hábito de mi persona. Y finalmente disciplina, que tiene que ver con el punto anterior. Ok, hoy ya lo hice, me lo planteé y lo saqué adelante. Bueno, mañana tengo que volver a hacerlo. Oye, es que hay muchísimas situaciones que se me salen de las manos, tengo que ser disciplinada y determinante para que el día de mañana estas nuevas habilidades que tengo con la gestión del tiempo realmente las pueda implementar y ya se conviertan en una habilidad nata dentro de mi persona. Ahora bien, programa tu mente, porque como lo mencionaba hace un momento, hay situaciones que sabemos que el 100% de las circunstancias no dependen de nosotros, pero si yo realmente me creo, estoy bien organizada y soy altamente productiva, va a ser más sencillo que yo tome las decisiones correctas, porque me lo empiezo a creer. Oye, no tengo la suficiente autoestima, quizás lo sé. Bueno, entonces el simple hecho de estarnos repitiendo algo en algún momento nos va a llevar a creárnoslo, ¿no? Entonces la idea es empezar a convencernos a nosotros mismos que tenemos las habilidades y las capacidades para poder llevar esto a cabo. Continuamos con la visualización y el actuar como sí, es decir, ¿a dónde quiero estar? Al momento en que yo estoy poniendo en marcha estas nuevas herramientas de gestión del tiempo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces tengo que visualizar hacia dónde tengo que llegar, o mejor dicho, hacia dónde quiero llegar, y junto con ello determinar si realmente cumple el objetivo. Yo sabiendo que esto realmente coincide, ahora sí, empiezo a tomar actitudes como si ya estuviera dentro de, es decir, ya alcancé mi objetivo. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar el realmente integrar dentro de mi programación mental estas nuevas herramientas. Bueno, ahora viene el tema de los valores, que va muy de la mano con el tema de la psicología de la persona, ¿no? Identifica tu significado y propósito. ¿Por qué hago lo que hago? Estos malos hábitos que tenemos y estos nuevos hábitos que queremos adquirir, ¿por qué hago los que hago y por qué me detiene el hacer los nuevos? Tengo que identificarlo. ¿Por qué? Porque tengo que saber que realmente coincide con los valores que yo tengo como persona. Analízate, tu autoconcepto influye. Vuelvo a lo mismo, me lo creo. Realmente, a pesar de que me lo han dicho en retroalimentaciones de trabajo, compañeros de trabajo, quizás personas ajenas a mi ambiente laboral, me han comentado de las habilidades con las que cuento, realmente sí me lo creo, realmente está dentro de mí para yo poder potenciar correctamente estas habilidades. Misión y visión, ¿qué estoy tratando de hacer? Sí, ya sabemos cuál es el objetivo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Hasta dónde yo me lo compro? ¿Qué tanto tiene que ver lo que estoy realizando con lo que yo quiero para mi vida? Un ejemplo que en una ocasión vi en una película es de una persona que vende seguros, que ella sabe que la dinámica de la empresa lo lleva a que jamás se pagan esos seguros. ¿Por qué? Por el tipo de cláusulas que vienen dentro del contrato. Entonces aquí entra la disyuntiva. Yo me considero una persona honesta y soy capaz de vender estos seguros para poder subsistir, aun cuando tengo conocimiento de que las personas no van a poder hacer uso de ellos. Si yo sé que no lo puedo hacer, ni siquiera vale la pena que intente desgastarme dentro de esta empresa. ¿Por qué? Porque no me la compro, porque no va con mis valores y por ende todas las herramientas que me puedan poner sobre la mesa no las voy a poder utilizar, porque hay una disyuntiva muy fuerte entre lo que yo quiero, entre lo que tengo que hacer y lo que realmente querría hacer. Ten presente tu objetivo. Tu meta te mantiene comprometido y entusiasmado. Insisto, ¿qué tanto me gusta mi trabajo? ¿Qué tanto tiene que ver con mis metas reales? ¿Estoy en el camino correcto? O bueno, quizás no es el objetivo donde yo pretendo ahorita, quizás es nada más digamos que un brinco o un sostén para poder llegar a algo más adelante. Y también es válido, no quiere decir que sea erróneo, simple y sencillamente tengo que entender si esta primer meta es como un brinquito para poder llegar a algo más, sigue estando dentro de mis planes. Entonces eso me puede llevar a un compromiso real
para llegar a ese objetivo y el día de mañana dar el brinco que realmente estoy intentando dar. Examina tu metodología, cómo lo estoy tratando de hacer. Nuevamente retomamos el tema de los malos hábitos y que a veces no son tan malos hábitos, a veces estos hábitos que no consideramos adaptables nos pueden servir en un dado momento con la herramienta. Ejemplo, las personas que suelen sobrepensar, pienso, exactamente las mismas cosas todo el día. Ok, al momento de utilizar las herramientas, el sobrepensar me permite ser un poquito más detallista. Entonces puede ser que este hábito anterior que tenía, que me paralizaba porque nada más me la pasaba pensando, al momento en que lo plasmo en una actividad me puede apoyar. ¿Por qué? Porque ya lo tengo más detallado. Esta capacidad de sobrepensar que tengo, que anteriormente me limitaba, con una herramienta correctamente enfocada me puede ayudar a ver inclusive posibles opciones que no puedo estar considerando de manera inicial, pero que podrían impactarme en el resultado. Perspectiva a largo plazo. Vuelvo a lo mismo. Ok, estas primeras actividades que estoy realizando, ¿hacia qué meta final me están llevando? Si yo lo tengo delimitado con pequeños objetivos, va a ser más sencillo que me comprometa, porque estoy viendo también a futuro, no nada más el resultado inmediato, sino un resultado más profundo en un dado momento con un plan de vida. Y finalmente mejora tu toma de decisiones en el presente, que tiene que ver temas de procrastinación, temas de, oye, necesito empezar a organizarme, pero sé que tengo tiempo, bueno, lo dejo para después. Ese tipo de situaciones nos pueden complicar el día de mañana en la administración del tiempo. Si tengo esta capacidad de seguir las 4 Ds dentro de un margen de tiempo establecido como lo planeé, va a ser más sencillo poder llegar al objetivo final, tomar las decisiones o realmente seguirlo, ¿no? Seguimos ahora sí con las técnicas de gestión del tiempo. Dentro de las técnicas tenemos la de redactar los planes, ¿sí? Cuando ya tenemos la actividad que tengo que hacer, porque todos los días la reviso en mi trabajo, porque es parte de mis objetivos mensuales o parte de mis objetivos anuales, es más sencillo que pueda empezar a delimitar tiempos, actividades, involucrados, margen, etc. Entonces, como tal nos dice, tenemos que crear una lista secuencial, desde la A hasta la Z. Voy a recibir un cliente. ¿Qué tengo que hacer? Citar al cliente. Ya que cité al cliente, bueno, pues tengo que tener lista la presentación, tengo que tener apartada la sala, tengo que tener listo el coffee break para ofrecerle al cliente. Debo de tener, ¿qué más? Material, compañeros, proyectos. Bueno, si dependo de proyectos ajenos, ¿con cuánto tiempo antes de citar al cliente tengo que pedir los proyectos? Quizás en una manera inicial no los tenga secuencialmente, pero el momento en el que los plasmo en una hoja y sé cuáles son los pasos que tengo que considerar, va a ser más sencillo poder darle el orden secuencial. Entonces quizás no deba de empezar citando al cliente, probablemente tengo que empezar preguntando a la otra área cuándo me tiene listo el proyecto, y una vez que ya tenga el proyecto, ahora sí procedo a citar al cliente, ¿sí? Establece prioridades, hablamos de lo mismo. Revisa tus planes con regularidad. Ok, yo ya lo tengo redactado y ya sé que existe. Entonces, probablemente la primera actividad la haga conforme a, pero en la medida en la que va pasando el tiempo, si yo no volteo a ver estos planes, esta lista secuencial y priorizada, entonces va a ser muy complejo que la pueda seguir, y probablemente a la mitad del año esté citando a un cliente sin haber validado antes con los compañeros que me tengan listo el proyecto, porque siempre me lo tienen. Pero resulta que ahora que no les pregunté, tenían otro proyecto que los pueda trazar, y eso me puede llevar a quedar mal con el cliente, ¿no? Entonces, sí es importante que estemos revisando para no brincarnos los pasos. Aun cuando creamos que ya tenemos el dominio, es importante poder recordar cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Adquirir habilidades y conocimientos. Si parte de toda esta rutina que yo tengo que hacer, tengo que presentarle al cliente, pero aparte tengo que convencer al cliente, quizás tengo que ir desarrollando más habilidades de venta, más habilidades de agresividad en la venta, quizás un poco más de cómo desarrollar estas técnicas para el cierre de la venta, para manejar objeciones. Entonces es importante que aun cuando yo ya sepa cuáles son las actividades, como ya prioricé, yo ya sé cuáles tienen más, o de todas las que hago, cuál es la que tiene más fuerza, cuál es la que en un dado momento puede depender de que toda la actividad realmente que se culmine de manera satisfactoria,
Bueno, con esta que yo sé que es la más importante, tengo que empezar a buscar técnicas y opciones o conocimientos, cursos, talleres que me permitan realmente conseguir el mejorar esta habilidad. ¿Sí? Y finalmente registra tu proyecto, es decir, tenlo por escrito. Tenemos, por ejemplo, el diagrama de PERT, que es una buena opción para registrar el proyecto. Se trata al final del día de establecer los objetivos y saber que son claros, marcar los tiempos de cada paso y dejar un margen para tiempos de retraso. ¿Por qué? Porque puede existir el hecho de que dentro de mi margen de ya cité al cliente, el proyecto y demás, hubo un contratiempo, en el salón nos quedamos sin luz, el proyector no funcionó y tengo que ir a conseguir uno, etcétera. Hay situaciones que se nos pueden salir de las manos y que pueden depender o no de nosotros, pero que nuestro margen de tiempo tiene que establecer la posibilidad de que esto suceda, pero que también yo lo pueda solucionar. ¿Sí? Seguimos con el crea una lista diaria. Bueno, esto ya lo hicimos como por todas las actividades que tenemos que hacer en el trabajo. Ahora, en el día a día, ¿qué tengo que hacer? O al menos el lunes, ¿cuáles son las actividades que es importante que yo realice? Ya sea porque son de cada lunes o porque específicamente este lunes yo lo tengo que hacer porque es una actividad adicional. Entonces, pensando en que tengo actividades semanales, que yo sé que todos los lunes tengo que hacer, pero aparte surgen estas otras actividades que no son propias de los lunes, sino es algo que va surgiendo en el momento, es importante que yo también las tenga priorizadas, de tal manera que no pierda de foco ninguna, que no por estar haciendo las actividades que surgieron de un día para otro, de un viernes para el lunes, deje de hacer lo que me corresponde los lunes y a la vez, no porque me enfoque en lo que yo tengo que hacer por rutina los lunes, deje de hacer lo que surgió en el último minuto. Establece el método ABCDE, es decir, ya tenemos nuestra lista de actividades. ¿Por qué? Porque ya las enlisté en las actividades diarias. Ahora, dentro de esta lista, ¿cuál es la que tiene mayor peso? ¿Cuál es la que tiene más importancia? ¿Cuál es aquella que yo sé que depende mis funciones o entregar mis funciones correctamente dependen de esta actividad? ¿O es algo en específico que me solicitó mi líder? Ok, a esta les voy dando su prioridad A, B, C, D y E, y en esa medida yo sé que voy a ir realizándolas primero por la A, después por la B, y así sucesivamente. Delega todo lo posible. Si son muchas actividades o pueden ser muy prolongadas, las últimas, es decir, pensando en del ABCDE, quizás las actividades D, las actividades C puedan ser delegadas. Se las puede encargar a un compañero o a un subordinado para que las lleve a cabo. ¿Por qué? Porque se supone que las actividades D y E son las actividades que menos impacto tienen y obviamente que menos criterios más técnicos de mi puesto pudiera llegar a necesitar. Sigue tu plan y las nuevas tareas escríbelas y priorízalas. Es decir, lo que comentaba es situaciones que surgen de último minuto. Entonces, ok, yo ya tengo mi lista, surgió esto, no nada más lo agrego, lo tengo que anotar. Y dentro de esta lista donde ya anoté estas nuevas actividades o estos nuevos hechos que surgieron, bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia y cuál es la urgencia? Entonces, en base a eso la puedo priorizar y decir, continúo el plan como tenía o tengo que detener mi plan en esta parte para poder incorporar esta nueva actividad. La ley de los 3. Realiza 3 actividades que contribuyen al 90% de tu contribución al trabajo. Es decir, todos sabemos, y si no lo sabemos podemos preguntar, claro está, ¿cuáles son esas actividades que podemos decir? En esto se engloba la mayor parte de mi trabajo, el 90, el 85% de mi trabajo. Podría ser, por ejemplo, conseguir nuevos clientes. Conseguir nuevos clientes podría decirse que puede ser el 50%. Cerrar ventas con ellos podríamos hablar de un 20% adicional, porque quizás no soy la única persona que vende. Y quizás establecer nuevos proyectos podría ser un 10% adicional. Ahí yo ya tendría mi máximo. Quizás tenga muchas actividades más a realizar y muchas otras objetivos a conseguir, pero yo sé que consiguiendo estos me mantengo como un elemento eficiente dentro de mi trabajo. ¿Sí? Difúndelos. Ayuda a tus compañeros a encontrar sus 3 grandes. Es decir, quizás yo encontré los míos y me está funcionando. Cuando yo este conocimiento lo comparto con mis compañeros, empezamos a establecer equipos de alto rendimiento. Y
los equipos de alto rendimiento regularmente lo que hacen es seguirse contagiando estas buenas habilidades y estas buenas técnicas que les funcionan para empezar a administrar mejor el tiempo y a ser personas que gestionan de una manera diferente sin tanto estrés. No te desvíes. ¿Cuál es el uso más valioso de mi tiempo? ¿Sí? Puede ser que soy una persona muy distraída, probablemente tengo algunos indicios de TDA o simplemente soy distraída, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo que me puede sacar de...? Quizás soy una persona muy eficiente y soy enfocada, pero si me pones un teléfono con un TikTok, ya me perdí ahí una hora. Entonces tengo que buscar la manera de evitar estos distractores para mantenerme enfocado y realmente ser productivo en mis tiempos tal y como lo tenía planeado. Y finalmente convertirlo en un principio de vida. Así como trabajo dentro de la oficina, puedo llevarlo el día de mañana a mis actividades extralaborales en mi vida personal, porque al final del día la mayoría tenemos actividades no nada más laborales, sino también fuera de obligaciones en la casa, obligaciones con la familia, obligaciones con amigos, y el mantener este tipo de herramientas nos ayuda a ir eficientando más porque las vamos integrando en el día a día y se convierten en parte de nosotros. Existe la matriz de la administración del tiempo, ¿sí? En ella podemos encontrar 4 rubros importantes que tienen que ver con el tema de la urgencia y que tienen que ver con el tema de la importancia. Si hablamos del punto número 1, hablamos de lo que es urgente y de lo que es importante, es decir, el cuadrante de la inmediatez. Lo que es urgente, que me están pidiendo que realice ya, que tiene que quedar listo a la brevedad, pero también tiene mucha importancia. Dentro de las listas que yo tengo diseñadas, esto tiene que tener el punto número 1 o tener la letra A, es lo que tengo que atender de manera inmediata, dejando digamos que en segundo plano o quizás delegando otras actividades que no entran dentro de esta, que es urgente e inmediata, ¿sí? Luego pasamos al 2, que sería el cuadrante de la eficacia, es decir, aquello que sí es importante, pero no es urgente que realice en este momento. Son esas actividades que en un dado momento puedo realizar en el transcurso de la semana porque tengo fecha límite de entrega, pero la fecha es prolongada. Entonces, con una correcta administración puedo terminarlo sin afectar lo que es la parte inmediata, pero empezando a proyectarlo para la fecha correspondiente. Y luego pasamos al cuadrante 3, que es el cuadrante de la ilusión, es decir, aquello que es urgente, pero no es importante. Aquí mucha gente puede perderse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de todas mis actividades puede surgir que algún compañero me pida apoyo para conocer un nuevo proceso o un proceso que yo ya domino. Entonces, para él va a ser urgente, pero realmente no es importante porque así como se lo puedo enseñar yo, existen 7 personas más que lo pueden apoyar. Y si yo ahorita tengo actividades dentro del cuadro de la inmediatez que es urgente y que es importante, tendría que dejar para más adelante esta solicitud de mis compañeros, porque sí es importante, pero no es urgente, ¿sí? Y finalmente, bueno, para mí, y finalmente viene el cuadrante de los residuos, que es aquello que no es urgente y aquello que no es importante. Hablemos quizás de un momento de dispersión, lo mencionaba hace un segundo con el tema de los TikToks. A veces necesitas desconectarte, sí, pero ¿en qué momento te vas a desconectar? ¿En el momento en el que estás realmente atendiendo el tema de la inmediatez? ¿O en el momento en el que dices, tengo mis 5 minutos, bueno, entonces ahora puedo voltear a ver ese video que me mandó mi hermano, ese tutorial que me dijeron que estaba divertido la manera en que lo presentaban, no tanto porque lo quiero hacer, sino porque es cómico? Entonces, tenemos que aprender a diferenciar en dónde va a ir cada uno y poder darle el espacio que realmente le corresponde. Esto nos permitirá tener una mejor administración, ser más eficientes y por ende tener un mejor resultado. Y seguimos con establecer las áreas de resultados. Claro, ARC, ¿sí? Son las actividades por las cuales yo he sido contratada. Hablábamos hace un momento de recitar clientes y presentarles y venderles. Probablemente soy un agente de ventas. Entonces, si soy un agente de ventas, ¿cuál es la actividad principal por la cual fui contratada? Probablemente dentro de todas mis actividades
se encuentre, el tener una correcta administración de las salas, el asegurarme de contar con papelería, el poder dotar algunas otras reportes y demás, pero no significa que si yo hago esto estoy cumpliendo con mis funciones. Mi función principal o la más importante es captar clientes y vender. Entonces, si parto de esto, tengo que tenerlo muy identificado, porque si me pierdo en estas otras actividades, yo ya no tengo estas áreas de resultados claves. Sí estoy dando resultados porque tengo la sala correctamente administrada, la papelería está dotada y los reportes se entregan, pero ¿y en qué momento le estoy realmente produciendo a la empresa? Que es la principal razón de ser de mi puesto. Sigue el camino. ¿Qué actividades solo realizo yo pueden marcar la diferencia? De todo lo que yo tengo que hacer, ¿cuáles son específicamente mías? Aparte de que tengo que cumplir con estas actividades, puede ser que dentro de para lo que yo fui contratada existen actividades que marcan la diferencia porque solamente las llevo yo a cabo. Para esto tengo que asegurarme que cumpla con todo lo que nos están pidiendo dentro del perfil del puesto y en ningún momento perderlo. ¿Sí? Enfócate en más del 90% de los problemas. Más del 90% de los problemas es porque no nos enfocamos en lo que realmente es estas áreas de resultados clave y estas actividades que pueden ser las prioritarias para mi puesto. Delegar. Vuelvo a lo mismo. Quizás hay actividades que entran en el cuadrante de la ilusión que puedo perfectamente delegar a mis compañeros sin que marque una diferencia en el resultado que entreguemos, pero sí va a marcar una diferencia en la gestión del tiempo que estoy realizando para que todo se cumpla dentro del cierto marco de tiempo. Concéntrate y sé firme. Quizás una vez que comienzas una tarea, perseveras hasta concluirla sin distracciones. ¿Qué significa esto? Significa que tengo que asegurarme de que no sea la persona multitarea de la que tanto se habla, porque aparte puede ser muy desgastante mentalmente. Lo idóneo es que si yo ya me enfoqué y el día de hoy estoy dedicado a hacer una presentación con la que le voy a vender al cliente, porque sé que con esta presentación lo voy a convencer, entonces tengo que asegurarme de concluirla y no desviar mi atención a temas que quizás son míos también, pero que no son urgentes, o que los puedo esperar, o que me pueden esperar. Es decir, si estoy haciendo mi presentación y me están pidiendo una sala para mañana, la solicitud de la sala para mañana me puede esperar en lo que yo termino mi presentación, y una vez que termino la presentación, ahora sí volteo y hago la gestión de la sala. Si empiezo a meter la parte de la gestión de la sala mientras estoy con la presentación, luego estoy hablando porque me están pidiendo un reporte, y luego entonces existe la posibilidad de que termine muy agotada porque estoy viendo muchos temas a la vez y sigo con la presión de que no he concluido la presentación para el cliente. Crear bloques de tiempo te permitirá centrar tu atención. Es decir, si yo sé que la presentación para venderle a mi cliente regularmente me tarda 4 horas, igual y no precisamente tengo que estar las 4 horas abocadas. Probablemente le pueda dedicar 2 horas, después darme un break donde pueda atender otras solicitudes, donde pueda ir a desayunar, donde pueda atender una parte de reportes y luego continúo con mi otro bloque de otras 2 horas para poder concluir con la actividad. ¿Sí? Y finalmente invierte en desarrollo personal. Vuelvo a lo mismo, la capacitación, el crecimiento intelectual y el crecimiento de habilidades que podemos hacer con cursos, talleres y demás, llega a ser importante tanto para mi persona porque me genera una más valía, porque sé que ya tengo más herramientas a utilizar, como para mi trabajo, porque entonces soy una persona que, a diferencia de cuando me contrataron, el día de hoy tengo más habilidades y más conocimientos que me puedan ayudar para seguir creciendo. ¿Sí? Y finalmente, ahora que ya contamos con esta variedad de habilidades, podemos decir que ya podemos empezar a ponerlas a práctica. Tenemos la teoría. La teoría es: enlista tus actividades, priorízalas, establece quizás un mapa que te permita enfocar hacia dónde tienes que recorrer cada una de estas actividades y darles un tiempo. Dentro de ese tiempo que estás marcando, establece lo suficiente para que tengas margen de errores o tengas algunos contratiempos sin que tengas que parar tu actividad. Y lo más importante, a la medida que se van incorporando actividades, siempre hay que mantenerlas dentro de la lista.
una vez que las metamos podremos decidir si la queremos en ese segmento o la podemos bajar o la podemos subir de acuerdo a las necesidades que tenemos en ese instante, ¿sí? Entonces, con esto podemos terminar la presentación. No sé si hay alguna duda o algo, queda a sus órdenes.